Empresarios, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de matemáticas financieras. En esta ocasión vamos a empezar con un tema muy importante también que va dirigido a los inversionistas. Esta clase o este tema de bonos y obligaciones, que es el tema que vamos a ver en estas clases, en esta clase y las próximas, es un tema de inversiones. Y de hecho, esto se debe de enseñar en una clase sobre inversiones. Se refiere a inversiones fijas, no a inversiones variables ni a otro tipo de inversiones, sino específicamente a bonos y obligaciones. Si más adelante tenemos la oportunidad de seguir trabajando juntos, pues bueno, sería conveniente poder hacer una clase en donde estudiemos las inversiones, realicemos varias técnicas, estudios, análisis, para que podamos aprender a realizar inversiones de una manera adecuada. Eh, este tema sobre inversiones que les comento, pues se necesita mucho estudio, mucha técnica. En ocasiones he escuchado a algunas personas decir de que pues que realices una inversión y que la dejes durante bastante tiempo para que pueda generar rendimientos. El problema es que cuando tienes que realizar la inversión. O sea, no en cualquier momento una buena inversión se puede realizar, sino que hay que estudiar el momento adecuado para poder realizar las inversiones y después hasta qué punto debemos de deshacernos de la inversión, que se podría decir que es el rendimiento máximo que una inversión nos puede generar. Y todo eso lo podemos determinar de acuerdo a diversos análisis, diversos estudios, técnicas. Si no, no estaríamos invirtiendo, estaríamos especulando. La diferencia entre un especulador y un inversor es que el especulador se basa en la suerte, mientras que el inversor se basa en cálculos matemáticos. Esa es la diferencia. Ahora, no siempre los inversores ganan. ¿Por qué? Porque la situación del mercado puede variar. Sin embargo, como yo les he mencionado en diversas clases, en cuestiones financieras, si todo se mantiene constante, esto es lo que debería de suceder. Y pasa lo mismo con las inversiones. Si todo se mantiene constante, esto es lo que debería de suceder. Y si nosotros sabemos con mayor probabilidad lo que debe de suceder, entonces nosotros deberíamos de realizar inversiones basándonos en las técnicas o la información que nos proporciona esas técnicas. Bueno, ya que hablamos un poquito sobre inversiones, vamos a hablar de este tema de bonos y obligaciones. En este caso, lo que nosotros queremos determinar es el valor de mercado, el precio de mercado. A eso se le llama valor presente. Por eso aquí dice valor presente de bonos y obligaciones. Aquí se los voy a poner entre paréntesis. Me refiero a precio de mercado. Es decir, en cuánto tenemos que comprar la inversión en un momento determinado de acuerdo a las condiciones que tiene esa inversión. Bien, vamos a iniciar, vamos a considerar que ustedes posiblemente no sepan absolutamente nada sobre bonos y obligaciones y vamos a empezar a dar ciertos datos, se los voy a explicar para que más adelante ustedes tengan toda pues las cuestiones de principios básicos para manejar bonos y obligaciones. Bien, en el primer punto nos menciona los bonos y obligaciones son un instrumento que permite financiar proyectos de empresas y gobiernos a largo plazo. Bueno, esto de bonos y obligaciones, como se menciona en el primer principio, en el que se los estoy señalando, se menciona que las empresas en ocasiones realizan proyectos de inversión
con una cantidad estratosférica de dinero. Y sin embargo, las empresas o el gobierno no tienen en ese momento el dinero correspondiente para poder realizar el proyecto. Imagínense nosotros, empresarios, imagínense que nosotros tenemos una buena empresa y queremos extender nuestro, pues nuestro dominio comercial o en el mercado, o comprar otra empresa, o crear una nueva línea de un producto nuevo. Eso en muchas ocasiones se genera con un costo demasiado alto, es decir, se necesita una inversión demasiado alta para poder realizar este proyecto. Pasa lo mismo con el gobierno. El gobierno al realizar carreteras o grandes hospitales, etcétera, pues necesitan una cantidad muy grande para poder realizar eh, esos proyectos. Y no me refiero a proyectos pequeños, porque posiblemente tanto las empresas como los gobiernos puedan tener el dinero correspondiente o financiarse de un banco para poder realizar el proyecto. Aquí nos estamos refiriendo en bonos y obligaciones a proyectos muy grandes, demasiado grandes, que la empresa o el gobierno no es capaz de solventar por sus propios medios. Entonces, el primer punto es que este instrumento de bonos y obligaciones permite financiar los proyectos de la empresa o del gobierno, pero a largo plazo. A largo plazo, ¿cuánto puede ser? Pueden ser 10 años, 15 años, 20 años. Entonces, este instrumento de financiamiento permite que en la actualidad se pueda se pueda recaudar los fondos suficientes para realizar un proyecto de gran magnitud y que se tenga que pagar dentro de los próximos años. Puede ser 5, 10, 15, 20 años, por ejemplo. Entonces, el primer punto que ustedes deben de recordar es que los bonos y obligaciones son instrumentos para financiar proyectos de gran magnitud, ya sea de empresas o de gobierno, y que ese financiamiento es a largo plazo. ¿Sí? Si ustedes ven los bonos y obligaciones que se están estipulando aquí en el mercado de valores, pues son de 15 años, 20 años, 10 años, ¿sí? O sea, no es de corto plazo. Bien, el segundo punto nos dice, son tan elevados los montos de financiamiento que requiere la empresa o el gobierno que es importante recaudar dichos fondos mediante bonos y obligaciones ante el público inversionista. En este punto nos menciona lo que ya habíamos comentado, que los montos de financiamiento son tan altos para las empresas o para el gobierno, que en ese momento las empresas y el gobierno no tienen el dinero suficiente para realizar por ellos mismos esos proyectos. Y tampoco tienen la capacidad de financiarse, porque posiblemente puedan pedir un financiamiento a un banco, pero el banco tal vez no les va a prestar todo el dinero para que puedan realizar ese proyecto, tal vez porque no tengan la capacidad financiera, tal vez, o tal vez es que el banco no tiene esa capacidad financiera. Entonces, para ello se crearon los bonos y obligaciones, para poder financiar montos muy altos eh, en la realización de proyectos, ya sea para la empresa o para el gobierno. Entonces, ya tenemos puntos importantes referente a bonos y obligaciones. Si ustedes no conocían esta parte de bonos y obligaciones, bueno, ahora ustedes ya tienen la información correspondiente a qué se refiere este punto. Vamos a ver el principio número 3. Las empresas o el gobierno emisor de las obligaciones y bonos recolectan el dinero y se obligan a pagar un interés periódico y devolver el capital invertido en un plazo determinado. Bien, como los proyectos son de tan alto valor económico, que lo que hacen las empresas o el gobierno es que van con una casa de bolsa
o inclusive con un banco, el cual les va a ayudar a poner estos bonos y obligaciones en el mercado de valores. Llegan los inversionistas y compran esos bonos y obligaciones. En este caso, se refiere que las empresas o el gobierno que emitieron esos bonos y obligaciones con ayuda de una casa de bolsa van a recolectar todo el dinero que se vaya recaudando para poder realizar su proyecto. Sin embargo, como se menciona en esta parte, se obligan a pagar un interés periódico. Las empresas y el gobierno se van a obligar a realizar un pago constante. Por lo generalmente puede ser cada año, cada semestre, cada trimestre, se realiza un pago de intereses en el cual, pues, quien es dueño del bono o la obligación son quien va a recibir los intereses de esa inversión que realizó. Por eso aquí se menciona que las empresas o el gobierno emisor, que son los que requirieron el dinero, el primer punto dice, recolectan el dinero, ¿sí? Y ya habíamos hablado de que pues necesitaban un financiamiento de altos montos y por lo cual necesitan recolectar ese dinero. Pero también se obligan a pagar un interés periódico y ese interés periódico, cuando ustedes compran un bono obligación a 20 años, no significa que hasta dentro de 20 años ustedes van a empezar a obtener los beneficios, sino que en este punto nos menciona que se debe de pagar un interés periódico. Por lo general, les menciono cada trimestre, cuatrimestre, semestre, son distintas las condiciones de cada bono u obligación, pero el inversionista, el que compró el bono u obligación, obtiene ese interés como ganancia, ¿sí? A eso se refiere. Y después nos menciona y devolver el capital invertido en un plazo determinado. Eso quiere decir que una inversión que nosotros realicemos a 20 años, aunque tal vez trimestralmente va a estar generando intereses y lo vamos a estar cobrando, al finalizar el periodo de inversión de esos 20 años es cuando nos van a devolver el dinero que nosotros inicialmente invertimos, pero ya después de 20 años. Entonces, ¿cuál es el negocio en este tipo de inversiones? Pues el interés periódico. El interés periódico es el beneficio, es lo atractivo dentro de este tipo de inversiones. Vamos al siguiente punto. Las obligaciones o bonos son documentos o títulos de crédito emitidos por una empresa privada o por un gobierno a un plazo determinado que generarán obligaciones de pago de intereses en intervalos de tiempo predefinidos. Aquí está mal escrito, documentos, ahí está. Entonces, es lo que nosotros habíamos mencionado. Vean que las obligaciones y bonos son documentos o títulos de crédito emitidos por empresas privadas o por gobierno. Nuevamente, me gusta explicarlo de diversas maneras y tal vez pudiera mencionarse o escuchar que pudiera considerarse repetitivo, pero quiero que ustedes entiendan adecuadamente el tema de bonos y obligaciones porque si ustedes no tienen el conocimiento de qué es un bono y obligación, pues van a tener algunas dudas ya cuando estemos haciendo los cálculos. Bien, nos menciona que los bonos y obligaciones son documentos o títulos de créditos emitidos por empresas privadas o por un gobierno. Recuerden que las empresas privadas o el gobierno son los que necesitan obtener el financiamiento y que ese financiamiento es tan alto, un monto tan alto que la misma empresa o el mismo gobierno no tienen el dinero suficiente para poder realizar por ellos mismos el proyecto. Es por ello que se auxilian con un banco, con una casa de bolsa para poder emitir estas bonos y obligaciones al público inversionista. Y el público inversionista
compran esas inversiones y el dinero que están invirtiendo los inversionistas le llega a la empresa para que pueda realizar su proyecto. Ahora, esa inversión que se está realizando es a un plazo determinado, como yo les había mencionado, puede ser a 20 años. Y después nos menciona que genera la obligación de pagar intereses en intervalos de tiempo predefinidos, es decir, que se establecen previamente. Ahora, cada vez que se pague un interés periódico, que ya lo hemos mencionado en diversas ocasiones, puede ser anual, semestral, trimestral, ese pago que se realiza por los intereses que se generan de la inversión se le llaman cupones. Nuevamente, cupones se le llama a los intereses que tiene derecho cobrar el inversionista de manera periódica por concepto de intereses. A eso se le llaman cupones, ¿sí? Tengan mucho en cuenta porque es un elemento importante en los cupones. Y ahorita vamos a seguir hablando sobre los cupones. Después, nos menciona, cuando estos documentos son emitidos por una empresa, se le llaman obligaciones o bonos corporativos. Bien, en este caso, nos menciona que estas inversiones, estos títulos de crédito que sean emitidos por empresas, hablamos de una empresa privada, se le debe de llamar obligaciones o en su caso bonos corporativos. Por lo general ustedes van a encontrar que se le llaman obligaciones y muy pocas personas lo van a llamar como bonos corporativos. Sin embargo, hay personas que sí lo utilizan esa terminología, o empresas o instituciones de crédito o casas de bolsa que mencionan que son bonos de crédito. Entonces, tomen en consideración que obligaciones y bonos corporativos son exactamente lo mismo. Obligaciones y bonos corporativos son exactamente lo mismo. Después, en el siguiente punto nos dice, cuando estos documentos son emitidos por el gobierno, se le llaman bonos. Ven, cuando en este caso los títulos de crédito son emitidos por el gobierno, se llaman bonos. Entonces, tomen en consideración que si la empresa es quien lo emite, se llaman bonos corporativos. Y si lo emite un gobierno, se le llaman simplemente bonos. Por lo general, por eso es que yo les mencionaba que cuando se le llaman obligaciones a los que emite una empresa y bonos a los que se emite un gobierno. Por eso siempre vamos a encontrar que son bonos y obligaciones en este caso. En el caso de que sean considerados como bonos corporativos, tomen en consideración que se refiere a las obligaciones. Bien, vamos a ver el siguiente punto. Las obligaciones se pueden garantizar de la siguiente manera: fideicomiso, hipoteca, prenda y quirografario. Bien, las obligaciones que son emitidas por una empresa se deben de garantizar. Los bonos, por lo general, no se garantizan. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno es el deudor y el mismo gobierno, por medio de los impuestos, puede recaudar dinero y pagar su deuda. Pero las empresas no. Por lo tanto, las empresas que emiten obligaciones están obligadas a garantizar el pago correspondiente de ese dinero. Y hay diversas maneras de poder garantizar el pago correspondiente. El primero de ellos es mediante el fideicomiso. El fideicomiso es una institución jurídica, es una figura jurídica que está establecido dentro de lo que es el derecho mercantil y se establece cuál es el mecanismo en el cual se va a regular esta figura jurídica, en el cual hablamos de tres personas.
el fideicomitente, el fiduciario y el fideicomitente, fiduciario y fideicomisario. Entonces, ahí tenemos estas tres figuras jurídicas en el cual se realiza esta figura jurídica con el objetivo de obtener o garantizar una actividad, un fin, ¿sí? Como posteriormente, bueno, si es que trabajamos posteriormente derecho mercantil, vamos a ver muy a fondo lo que es un fideicomiso, pero en este caso solamente quiero que ustedes sepan que el fideicomiso es una figura jurídica del derecho mercantil. La hipoteca. La hipoteca es cuando se garantiza la obligación de pago mediante un bien inmueble. Bien inmueble. Cuando es prenda, es cuando se garantiza una obligación con un bien mueble. Esa es la diferencia. Inmueble hipoteca, mueble prenda. Quirografario. Cuando hablamos de una garantía quirografaria, es simplemente la manera en cómo se garantiza esta obligación por el buen nombre y la buena reputación de la empresa. Solamente con eso, solamente por el buen nombre, por la buena reputación. Imagínense, si yo les dijera, ¿saben qué? Ustedes tienen 1,000,000 de pesos. Ustedes pueden prestarle ese 1,000,000 de pesos a la taquería de la esquina de Doña Chonita o a Coca-Cola Company. ¿Quién tiene mejor nombre? Pues obviamente Coca-Cola Company. Por lo tanto, la garantía quirografaria es cuando la empresa tiene buen nombre y un buen prestigio, ¿sí? A eso se refiere. Bien, vamos a seguir estudiando. Dice, los bonos y obligaciones se emiten, por lo general, con cupones para el pago periódico de los intereses. Aquí está lo que yo les había mencionado. Los cupones sirven para hacer válido el pago de los intereses. Recuerden que son pagos periódicos, cada trimestre, cada cuatrimestre, semestre, cada año. Y esos cupones son los que van a dar el derecho de cobro de esos intereses. Por eso es muy importante que ustedes sepan lo que es el cupón. Después nos menciona, los cupones son pagarés que están impresos en serie y unidos a la misma obligación o bono, y cada una tiene impresa la fecha de vencimiento. En este caso, los cupones, como se menciona, son pagarés, son títulos de crédito. De hecho, los bonos y obligaciones son títulos de crédito y por lo tanto los cupones forman parte de esa misma naturaleza. En este caso es un pagaré, es un título de crédito, en el cual son impresos de manera seriada, es decir, todos son iguales y tiene una fecha de vencimiento para el pago de cada cupón. Es decir, si nosotros compramos una sola obligación, un solo bono, y tiene cupones, un solo cupón se puede cobrar, solamente un solo cupón se puede cobrar en una sola fecha de vencimiento. Vamos a decir trimestral. Al siguiente trimestre se puede cobrar el cupón 2 y al siguiente el cupón 3 y así sucesivamente. No se pueden cobrar varios cupones al mismo tiempo, a menos de que tú tengas diversas bonos y obligaciones, ¿sí? Que hayas comprado varias inversiones de este tipo. Bien, vamos a seguir. Nos dice, para cobrarse un cupón, se desprende este de la obligación o bono y se presenta en el banco para su cobro. Anteriormente se mencionaba que los cupones, pues ya todo, los cupones se tenían físicamente, las inversiones eran físicas, o sea, en papel. En la actualidad ya las inversiones las podemos hacer a larga distancia, desde aquí, desde México, si nos están escuchando otros países, pues desde México se puede invertir en Wall Street, ¿sí? Y sin tener que ir a Wall Street. Entonces, pasa igual con todos los países, ¿sí? Yo conozco a varios inversionistas de diversos países que están
invirtiendo en Wall Street. Entonces, ya no es de que se desprenda físicamente, ¿por qué? Pues porque las inversiones ya son digitales, ¿sí? Los comprobantes son digitales y todo se puede realizar desde casa. Entonces, esa parte quiero que la tomen ustedes en consideración. Nos menciona, existen bonos y obligaciones. Bonos o obligaciones con cupón cero, que no tienen cupón, ya sea porque los intereses se capitalizan y se pagan al finalizar el periodo de inversión o porque se venden por una cantidad menor a su valor nominal, es decir, descuento. Bien, hay ciertas inversiones, como se menciona, que se llaman bonos y obligaciones cupón cero. Aquí está, bonos y obligaciones cupón cero. ¿A qué se refiere de que este bono y obligaciones con cupón cero? Es que estos instrumentos de inversión no tienen cupones, es decir, no pagan constantemente o periódicamente los intereses, no lo pagan, se va a pagar hasta la fecha de vencimiento, ¿sí? Hasta la fecha de vencimiento. Ahora, hay dos tipos de bonos y obligaciones cupón cero. La primera, aquí se los estoy mencionando, es cuando los intereses se capitalizan y se pagan al finalizar la inversión. Aquí nosotros estamos hablando de un interés compuesto, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo que caracteriza al interés compuesto es que los intereses generan intereses, es decir, se capitalizan? Por lo tanto, aquí nosotros podemos mencionar que el primer tipo de bono u obligación con cupón cero es utilizando el interés compuesto cuando los intereses se capitalizan. No hay cupón, los intereses no se pagan, por lo tanto, se capitalizan y esa parte de los intereses no pagados van a generar intereses en el siguiente periodo y así sucesivamente. El segundo punto, porque el valor nominal del bono obligación se pagó una cantidad menor de lo establecido en el bono o en el cupón, perdón, en el bono u obligación. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos descuentos? Cuando vimos descuento, a eso se refiere, el descuento. Es decir, la inversión tiene un valor, tal vez vamos a considerar, de $100 y ustedes llegan a comprarlo y dicen, pues quiero esa inversión que vale $100. ¿Cuánto le debo? Pues me debes por la inversión $95. Y entonces ustedes pueden decir, ¿cómo? ¿Vale $100 y me lo vendes en $95? Sí, por eso es que es mediante descuento. ¿Cuándo vas a poder cobrar esos $100? Hasta finalizar el periodo de inversión, no antes, porque no hay cupones. No antes. Hasta que finalice el periodo de inversión es cuando tú vas a poder cobrar tus $100. Por eso se menciona que el precio de compraventa es con descuento, es decir, es reducido en comparación del valor nominal de esa inversión. Entonces, tómenlo mucho en consideración. Después, el siguiente punto. Elementos de los bonos y obligaciones. Bien, estos son los elementos que nosotros vamos a estar estudiando, son 8, y ustedes deben de identificarlos. ¿Se acuerdan que siempre hemos identificado los elementos de un problema matemático? Pasa lo mismo aquí. Nada más que estos son los elementos, son 8 elementos que se pudieran presentar. Bien, vamos a ver uno por uno. El primer elemento, la fecha de emisión. Y nos dice, es la fecha en que se coloca en el mercado de valores los bonos y obligaciones. Bien, la fecha de emisión es en el momento en que se pone a disposición del público inversionista esta inversión, estos bonos y obligaciones. En el momento en que se pongan a disposición del gran mercado inversionista, del público inversionista, esa es la fecha
de emisión, el primer día en que está dispuesto en el mercado de valores, el primer día en que nosotros como inversionistas podemos comprar esa inversión. Esa es la fecha de emisión. Punto número 2, valor nominal. Es el valor de mercado del bono obligación el día de la emisión. Ya vimos cuál es la fecha de emisión, el día de la emisión. Y el valor nominal es cuál es el valor de mercado de compra-venta en el primer día que se pone a disposición del público inversionista. ¿A cuánto se compraba, a cuánto se vendía en el primer día en el que la inversión se ponía a disposición del público inversionista? Ese es el valor nominal, a cuánto se vendió el primer día. Elemento número 3, valor de redención. Es el valor que se entregará al tenedor del bono u obligación al concluir el plazo de inversión. Entonces aquí el valor de redención se refiere que una vez de que finaliza el periodo de inversión, todo el tiempo, la temporalidad de inversión, cuando ya se haya finalizado ese periodo, el dinero de la inversión se le va a regresar al inversionista. Entonces, a eso se le llama el valor de redención. Al finalizar el periodo de inversión, ¿cuánto se le va a regresar al inversionista? En el caso, por ejemplo, habíamos hablado de cupón base cero por descuento y que yo les mencionaba que de una inversión que vale $100, se pagó $95. Esos $95 es el valor nominal en la fecha de emisión. Ahora, pasó todo el tiempo de inversión y se le van a dar los $100. Esos $100 son valor de redención. Ahora, el número 4 ahorita la vemos. Dice fecha de redención, también llamado fecha de vencimiento. Es el momento en que finaliza la inversión y se paga el valor de redención. ¿Ven? Entonces tenemos fecha de emisión, es cuando se pone los bonos y obligaciones a disposición del público inversionista, y el valor nominal es en cuánto se estaba vendiendo esa inversión en el momento en que se pone a disposición del mercado inversionista estos bonos y obligaciones. El punto número 3, valor de redención, es cuánto vale la inversión al finalizar el periodo, es decir, cuánto le regresaron al inversionista de ese dinero, y la fecha de redención es el momento en el cual se finaliza el periodo de inversión. Bien, ahora, tasa de interés nominal, es la número 4. También conocido como tasa cupón. Es la tasa de interés que el emisor se compromete a pagar en cada cupón. Bien, ya hemos hablado lo que son los cupones. Los cupones son los pagos de intereses constantes y periódicos que se tienen que realizar al dueño de este bono o obligación. Entonces, ¿cuántos intereses se tienen que pagar? Bueno, a eso se le llama tasa de interés nominal. Por eso también es conocida como tasa cupón, porque con esta tasa de interés se va a determinar cuánto se le va a pagar de intereses por cada cupón. Y también nos menciona, es la tasa de interés que el emisor se compromete a pagar en cada cupón. Entonces, no pierdan de vista, la tasa de interés nominal se refiere a los cupones, no al bono o obligación, que nosotros vamos a ocupar el valor nominal de ese, más bien el valor de redención de ese cupón, de la obligación, el valor de redención de la obligación, para poder determinar el monto del cupón. Ahora, para determinar el monto del cupón, se va a utilizar la fórmula de interés que nosotros habíamos aprendido, y es igual a PIT. ¿Se acuerdan de esa fórmula? Y entonces se está estableciendo dentro de esta fórmula, I es igual a PIT. Recuerden que interés es igual a principal por tasa de interés por tiempo. Esa tasa de interés se refiere a tasa de interés nominal, ¿sí?
Vamos al siguiente punto. Redención anticipada. Permite al emisor redimir el bono u obligación antes de la fecha de vencimiento. La redención anticipada, no todas las obligaciones y bonos las tienen, no todas. Es más, yo podría decir que son algunos, solamente quien tenga esa redención anticipada. Y el objetivo de tener esa redención anticipada es que le permite a la empresa que emitió la obligación o al gobierno que emitió el bono el, pues el redimir bonos y obligaciones antes de la fecha de vencimiento. Es decir, como posiblemente la tasa de interés bajó la tasa de interés en el público inversionista sobre esa inversión, entonces aprovecha esa empresa y ese bono, y ese gobierno para comprar ellos mismos esos bonos y obligaciones a una tasa de interés baja. Eso quiere decir que es como si ya hubieran pagado, ellos ya hubieran pagado a muchos inversionistas al realizar este tipo de movimiento. Entonces, ese redención anticipada se puede manejar si ustedes están manejando en este caso lo que es el bono y obligación de las empresas. Si ustedes en vez de ser inversionistas son la empresa que emitió las obligaciones al mercado de valores, a ustedes y a nosotros, obviamente, nos interesa la redención anticipada. Vamos a ver, si nosotros estamos ofreciendo al mercado inversionista una tasa de interés del 10% anual sobre esta inversión, pero cuando nos damos cuenta el mercado de inversionistas en realidad han bajado la tasa de interés a un 7%, pues la diferencia entre 7 y 10% son 3%, que si en ese momento nosotros compramos esas inversiones, lo estamos comprando a un 7% y ya no debemos de pagar el 10%. Esos 3% es ganancia, ¿sí? Pero bueno, más adelante lo vamos a estudiar. Precio de mercado. Es el precio que paga un inversionista interesado en la compra de bonos o obligaciones antes de la fecha de vencimiento. Ahora, esto es una inversión en la bolsa de valores. Cuando una persona, la persona X, compra bonos y obligaciones a 20 años de plazo, no significa que esa persona X se debe de aguantar los 20 años. No es verdad, así no se maneja. Sino que esa persona X va a aguantar esa inversión la cantidad de tiempo que crea conveniente. Posiblemente a los 2 años, de esos 20 años de plazo, después de haberlo comprado, 2 años después, dice, pues ya voy a vender mi obligación o mi bono, ya lo voy a vender. Y entonces va al mercado de valores y dice, vendo este bono. A ese bono que se está vendiendo a un precio de mercado. A eso se refiere este concepto, precio de mercado. Es el precio al cual se va a comprar o vender ese bono o obligación antes de la fecha de vencimiento. En cualquier periodo, en cualquier momento se puede realizar esa compraventa. Bien, ahora, el siguiente punto, número 8, tasa de rendimiento, también llamada tasa de retorno. Es la tasa de interés que el inversionista desea obtener para que la inversión le parezca rentable. Bien, esa tasa de rendimiento es distinta por cada uno de los inversionistas. ¿Qué quiero decir? Nosotros como inversionistas tenemos un estándar de cuánto es lo mínimo que nosotros estamos dispuestos a aceptar de rendimiento. ¿Sí? Por ejemplo, si llega un inversionista, un empresario y me dicen a mí, oye, quiero que inviertas en mi empresa. Ah, perfecto. ¿Cuánto me estás ofreciendo? Te estoy ofreciendo
7% anual. O sea, ¿tú me estás ofreciendo 7% anual por invertir en tu empresa? Sí. Y entonces yo volteo a ver al banco y entonces veo cuánto me está ofreciendo el banco. Y el banco tal vez me está ofreciendo el mismo 7%. ¿Quién es más riesgoso? ¿El banco es más riesgoso o la empresa que me está solicitando el préstamo o la inversión es más riesgosa? Pues obviamente esa empresa es más riesgosa que un banco. Los bancos están regulados, tienen gran capacidad económica, etcétera. Por lo tanto, por el riesgo que conlleva el irme a invertir a esa empresa que me está solicitando mi dinero para invertir, por ese riesgo, yo no le puedo aceptar un 7%, porque en ese caso mejor me voy al banco, que casi no tiene riesgo. Entonces yo le diría a esta persona, ¿sabes qué? Me estás dando la misma tasa de rendimiento que un banco, pero tu riesgo es muchísimo mayor que la que tiene el banco. Por lo tanto, no me estás dando un buen trato. Yo por lo menos te voy a exigir el 20% anual. ¿Por qué el 20% anual? Porque tu riesgo para mí me debe de generar rentabilidad, tu riesgo, ¿sí? Y pasa exactamente lo mismo. La tasa de rendimiento es distinta entre un inversionista a otro, porque un inversionista puede decir, no, yo estoy contento con el 10%. Otro va a decir, no, ¿cómo que 10%? 15%. Y otro va a decir, no, ¿cuál 15%? 19%. Entonces, vean que la tasa de rendimiento es distinta por cada uno de los inversionistas, ¿sí? Entonces, tomen en consideración esa parte. El siguiente punto. Cuando el valor de redención es igual al valor nominal, se dice que la obligación o bono se redime a la par. Punto importante, pongan atención. Bono u obligación se redime a la par. Es cuando el valor de redención es igual al valor nominal. Recuerden, ¿cuál es el valor nominal? Pues es el precio de venta, el precio que tiene este instrumento de inversión, el precio que tiene este bono u obligación en el momento en que por primera vez se puso a disposición del público inversionista esta obligación. Ese es el valor nominal, ¿se acuerdan? De hecho, aquí nosotros lo acabamos de ver. Ahí está, valor nominal. Y también nos menciona valor de redención. ¿Qué es el valor de redención? Es lo que se le va a pagar hasta finalizar todo el periodo de inversión. ¿Se acuerdan que yo les acabo de decir que una inversión que vale $100 me la dan a 95? Pues esos 95 es el valor nominal, pero al finalizar el periodo de inversión me van a regresar esos 100, ese es valor de redención. Bueno, pues para que nosotros podamos decir que una obligación o un bono se redime a la par, es porque el valor nominal, el valor al inicio del periodo de inversión, en el momento en que esta bono obligación se pone pues hacia el público inversionista en el mercado de valores, tiene el mismo valor que cuando finalice el periodo. Es decir, si en el primer día de inversión en que se pone ese bono o esa obligación en el mercado de valores vale $100 y después de 10 años, que tal vez es el periodo, vale $100, es decir, el valor nominal al inicio del periodo son $100 y al finalizar el valor de redención después de 10 años son $100, se dice que el bono u obligación se redime a la par. ¿Sí? Segundo punto. Cuando el valor de redención es menor al valor nominal, se dice que la obligación o bono se redime bajo la par o con descuento. ¿Sí? Aquí en esta parte nos menciona, cuando el valor de redención es menor al valor nominal, se dice que la obligación se redime bajo la par. Es decir, si al inicio del periodo el valor de la
obligación estaba en $100 y al finalizar el periodo está en 95, entonces hubo un descuento. Se redime bajo la par. En el tercer supuesto, cuando el valor de redención es mayor al valor nominal, se dice que la obligación o bono se redime sobre la par o con premio. En este caso, se menciona que el valor nominal, al inicio del periodo de inversión, es de $100 y al finalizar el periodo, el valor de redención es de $120. Entonces se menciona que tiene un premio y se menciona que es una obligación o bono que se redime sobre la par. Tomen mucho en consideración esta parte porque nosotros lo vamos a ver en la práctica, ¿eh? Último punto. Los bonos y obligaciones se pueden comprar o vender en cualquier tiempo antes de la fecha de vencimiento. ¿Se acuerdan que nosotros aquí lo habíamos visto en precio de mercado? Que el precio de mercado es el precio de compraventa de un bono o obligación antes de la fecha de vencimiento. Bueno, pues aquí se refiere que efectivamente los bonos y obligaciones se pueden comprar o se pueden vender antes de la fecha de vencimiento, en cualquier tiempo, antes de la fecha de vencimiento. Esto, por lo tanto, nos garantiza que si nosotros compramos una inversión a 20 años, no significa que tengamos que esperarnos los 20 años, sino que tenemos que esperarnos el tiempo que nosotros creamos o consideremos, de acuerdo a nuestros estudios, sea el adecuado. Bien, todos estos son principios que yo los invito a que ustedes lo vayan que ustedes lo puedan anotar porque son muy importantes. Bien, las fórmulas. Aquí tenemos fórmulas en fechas de pago de cupón. Es decir, en el momento en que se paga el cupón, nosotros vamos a determinar en esta primer parte el precio de mercado. Aquí también podemos determinar el cupón. Aquí podemos determinar también el cupón. Ahora, esta fórmula para determinar el cupón, para poder nosotros determinar el cupón, necesitamos el valor nominal. Y aquí en esta no necesitamos el valor nominal, esa es la diferencia. Y en esta nosotros vamos a determinar la tasa de interés que se está pagando por el cupón, ¿sí? A eso se refiere esta parte. Bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el primer ejemplo relacionado a bonos y obligaciones. Vamos a calcular el precio de mercado. Vamos a dice, nosotros deseamos ganar el 16%, bueno, el 15% de intereses capitalizables cada mes. En una inversión en bonos. La pregunta sería, ¿cuánto deberíamos de pagar el día de hoy por un bono que tiene
un valor nominal del de 1,000 pesos, paga intereses mensuales, a la tasa del 12% anual, y su valor de redención será a la par dentro de 10 años. Ahí está. Bien, vamos a estudiar un poquito sobre lo que es esta parte para poder comprender este ejemplo. Bien, déjenme darle un poquito más de formato aquí para que no se vea un poquito diferente. Y aquí está el ejemplo. Para poder entender todo lo que estamos haciendo, lo primero que yo les sugiero es que realicen una línea de tiempo. No es necesario que siempre realicen esta línea de tiempo, pero es recomendable que lo realicen de esa manera para que, para que obtengan el conocimiento relacionado a ello. Híjole, déjenme aquí. Es esta lo que quiero. Quito borde y ahora sí pongo el borde. Ahí está. Bien, dice, nosotros deseamos ganar el 15% de intereses capitalizables cada mes en una inversión de bonos. ¿Cuánto deberíamos? Aquí hay una, deberíamos de pagar el día de hoy por un bono que tiene un valor nominal de 1,000. Entonces aquí ya tenemos que el valor nominal es de 1,000, ¿correcto? Y ese es el año 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Faltó un poquito más. Ahí está. Vean ustedes. ¿Cuánto deberíamos de pagar el día de hoy por un bono que tiene un valor de 1,000? Paga intereses mensuales del 12% anual y su valor de redención será a la par. ¿Se acuerdan qué es lo que les dije que se mencionaba que era a la par? Aquí está, vean. Esta parte. Cuando el valor de redención es igual al valor nominal, ¿correcto? Ya tenemos el valor nominal, aquí está, es 1,000. Por lo tanto, ¿de cuánto es el valor de redención? Valor de redención es igual a 1,000. Ahí está. Y se van a pagar cupones mensuales durante todo este tiempo. Se van a pagar cupones mensuales. Entonces, lo voy a poner aquí abajo. Cupones mensuales. ¿Sí? Es decir, mes con mes. Aquí se menciona paga intereses mensuales del 12% anual. Entonces vamos a ver cómo se resuelve. Vamos a identificar primero nuestros datos. Vean, vamos a ir poco a poco. Dice, nosotros deseamos ganar el 15% de intereses capitalizables cada mes. Entonces tenemos primero tasa de rendimiento, 15% anual, y la capitalización de la tasa de rendimiento nos menciona que es mensual. ¿Correcto? Entonces, aquí nosotros ya tenemos esta parte, la tasa de rendimiento. Ya lo tenemos. Tasa de rendimiento es el primer punto. Después nos menciona
en un banco, en una inversión en bonos. Pregunta, ¿cuánto deberíamos de pagar el día de hoy? El tiempo es el día de hoy, por un bono que tiene un valor de 1000. Entonces, el valor nominal es igual a 1000. Paga intereses mensuales del 12% anual. Entonces, tasa de interés es igual al 12% anual. Pero los pagos son mensuales, ¿sí? Entonces, los cupones mensuales. Y el valor de redención es a la par. Entonces, el valor de redención es igual a 1000. Dice, dentro de 10 años, el tiempo es igual a 10 años. Ahora, como todo está, vean, está en mensual, la tasa de interés también debe ser capitalización mensual, ¿eh? Capitalización de la tasa de interés. Esto es igual a mensual. Bueno, no necesariamente, ¿eh? Puede ser distinto, pero más adelante lo vamos a ver. Pero en este ejemplo debe ser de esa manera. Los cupones son mensuales, el valor de redención es 1000, el tiempo es 10 años, por lo tanto, ¿cuántos meses hay en 10 años? Pues serían 10 por 12, ¿verdad? Esos son meses. Bueno, pues ahí nosotros ya tenemos nuestros datos. Recuerden que lo que nosotros queremos determinar es el precio de mercado. Precio de mercado es igual a la interrogante. ¿Cuánto debería de pagar? A eso se refiere, ¿verdad? Que ese es el precio de mercado. Aquí nos lo menciona cuánto deberíamos de pagar el día de hoy, es decir, el precio de mercado. Y aquí nosotros habíamos mencionado sobre lo que era el precio de mercado. Ahí está. Bien. Todavía faltan 10 años para que finalice esta inversión, entonces vamos a traernos la fórmula de precio de mercado. Y aquí la tenemos. Bueno, esta parte la voy a quitar. Nada más voy a querer esta parte. De todos modos, ustedes ya tienen la información correspondiente. Ahí está el precio de mercado. Quiero que ustedes determinen qué es cada uno de los elementos. Precio de mercado. Vean que aquí tenemos precio de mercado y es la interrogante. F. ¿Qué es F? F es el valor de redención. Este es el valor de F. Valor de redención 1000. Tenemos 1 más la tasa de rendimiento. Aquí tenemos nosotros la tasa de rendimiento. Vamos bien. Después nos menciona negativo n, es decir, el número de periodos. Aquí tenemos, vean, número de periodos. Después nos menciona, lo voy a combinar para poderlo manejar. Ahí está. Después nos menciona I. I son los cupones, pero no tenemos en este momento cuánto vale cada cupón. Hay que determinarlo. Bueno, entonces tenemos 1 más R, ya sabemos cuánto es R, negativo N, ya sabemos cuánto es, y R, ya sabemos cuánto es. Entonces, el único elemento que no tenemos es el cupón, y es el cupón. Entonces, cupones es igual a I mayúscula. Ahí está. Esos son los cupones y son mensuales. Mensual.
Bien, entonces, ¿cómo calculamos los cupones? Aquí está la fórmula. I es igual a PIT, ¿se acuerdan que lo habíamos mencionado? Ahí está. Lo voy a pegar. Por lo tanto, el cupón es igual al principal. ¿Cuál es el principal? El principal es el valor nominal. Este es principal. ¿Ven ustedes que ya se está tomando en cuenta ya elementos que ya, habíamos manejado durante todo este curso? Ya tenemos F, ya tenemos P, ¿sí? Entonces dice, el cupón es igual al valor nominal, que esto es igual a 1000 por la tasa de interés. Aquí tenemos la tasa de interés, ¿sí? Y la capitalización es mensual. Entonces es 0.01 por un cupón, un solo cupón. Por lo tanto, tenemos que el cupón es igual a 1000 por 0.01 por 1. Es de 10 pesos cada cupón mensualmente. Entonces ya tenemos el valor de cupón, que esta es la parte que nos hacía falta. Ahora, vamos a realizar el precio de mercado. Precio de mercado es igual. Abrimos un paréntesis. Nos dice F. Recuerden que F es el precio el valor de redención. Esto va a estar multiplicado por, abrimos dos paréntesis, 1 más la tasa de rendimiento. La tasa de rendimiento aquí la tenemos, es 15, pero la dividimos entre 12, porque la capitalización es mensual y los cupones son mensuales. Aunque no necesariamente tiene que ser por ello, y más adelante lo vamos a ver. Elevado a la negativo n. Aquí nosotros ya tenemos n, aquí está, n son 120 meses, pero nos dice que es un negativo. Negativo, ahí está, negativo 120. Cerramos dos veces, más, abrimos un paréntesis, después nos dice cupón, este es el que acabamos de determinar, 10, y esto es por, abrimos dos paréntesis, 1 menos, abrimos dos paréntesis, 1 más R. R es esta cantidad, ya la habíamos determinado. Cerramos y lo elevamos a la negativo n. La negativo n sabemos que es 120. Cerramos dos veces paréntesis entre R. R es este. Y cerramos. Ahí está nuestra fórmula. Ahora, quiero que ustedes vean esto. Ustedes posiblemente pudieran pensar que la fórmula es compleja. No, para nada. Para nada. Estas fórmulas ya las vimos. Esta fórmula, la que les estoy señalando, esta fórmula que yo les estoy señalando, ya las vimos. Esta fórmula es exactamente la misma. Ahorita les digo, aquí está, interés compuesto. A esta fórmula. Pero ustedes van a decir, sí, pero aquí está dividiendo y aquí es n en positivo. Y en la fórmula que estamos ocupando se está multiplicando y n es negativo. Hagan la prueba y les aseguro que les va a salir el mismo resultado, el mismito. ¿Sí? Ya lo habíamos visto. Entonces, véanlo. Vamos a hacerlo. Dice el precio de mercado. Nos dice que es 1000 por, y ahora sí hacemos la suma. Hacemos la suma y esto es elevado a 120 negativo
Tenemos aquí que es 10 más 10 por 1 menos, y hacemos la suma, 1 más esa cantidad. Y esto es elevado a negativo 120 y después dividido a la tasa de rendimiento. Ahí está. Después dice el precio de mercado es igual a 1000 por esta cantidad elevada a la negativo 120. Ahí está. Y esto es igual más 10 por 1 menos, nuevamente vamos a elevar esta cantidad, la vamos a elevar a esta cantidad. Y esto es entre la tasa de rendimiento. Por lo tanto, el precio de mercado de esta inversión es igual, primero vamos a hacer esta multiplicación, ahí está, más, abrimos un paréntesis, sería 10 por, y realizamos la resta, 1 menos esta cantidad. Y esto, todo esto es entre la tasa de rendimiento. Por lo tanto, el precio de mercado es igual a esta cantidad más, déjenme ver los paréntesis para no equivocarnos. Vean, ya hicimos este, que ahí están los dos paréntesis. Se abre y se cierra. Después lo elevamos. Después le restamos 1, que fue lo último que hicimos. Después, ¿qué sigue? Es este paréntesis. Se divide entre R. Ok. Entonces tenemos que esto es más 10 por, y hacemos la división. Ahí está. Tenemos que el precio de mercado es igual a 225 más, quitamos este y hacemos una multiplicación. Por lo tanto, el precio de mercado de esta inversión es 225 más 619. Este es el precio de mercado, este es el resultado. Este es el resultado. Vean ustedes. El valor nominal de esta inversión es de 1000, al igual que el valor de redención es 1000. Nos van a pagar cupones mensuales por 10 pesos. Cada mes nos van a dar 10 pesos. La tasa de interés que nos están pagando por cada cupón es del 12%. Sin embargo, nosotros queremos que nuestra inversión tenga un rendimiento del 15%. Si es que el valor de esta inversión, cuando nosotros lo compremos, es de 845.04, entonces nosotros tenemos garantizado que vamos a tener un rendimiento del 15%. Si el precio de mercado está por encima, 850, 860, 870, por lo tanto, no podemos obtener el 15% de rendimiento. No lo vamos a obtener. Si está por debajo del precio de mercado de 845.04, si el precio de mercado está por debajo, que nos los vendan a 840, 830, 820,
nosotros aseguramos que vamos a ganar el 15% de rendimiento más un porcentaje adicional. Más un porcentaje adicional. Bien. Ahora, yo les mencionaba que esta parte ya la habíamos visto, ¿verdad? Y yo les mencioné que era esta fórmula. Déjenme traerla para poderles enseñar. Esta fórmula. Aquí se las voy a poner. Tenemos, vean, el principal es igual al futuro. ¿Cuánto es el futuro? Habíamos dicho que eran 1000, ¿verdad? Aquí está, 1000. 1000. Lo voy a hacer rápido para que no nos distraigamos tanto en estas fórmulas. Más 1 más la tasa de rendimiento, que aquí está 15% dividido entre 12. Cerramos, cerramos, y esto va a estar elevado a la 120, ¿verdad? Y cerramos. Ahí está. Vean, esta que ya la habíamos visto, se las voy a poner de color verde para que ustedes lo puedan identificar. Esta parte es esta. Ahí está. 225.21. Es un tema que ya vimos. No les debe de causar ningún problema. Ninguno. Porque es un tema que ya vimos. Nada más que se está se está expresando de una manera distinta. Distinta, pero no significa que no sea la misma, ¿eh? Es exactamente la misma. Esta es la misma fórmula. Esta fórmula es la misma que esta fórmula. La misma. Nada más que aquí es una multiplicación. Es más, aquí se los voy a poner. Es una multiplicación. Y aquí es negativo n. Y aquí, como ya les había mencionado, es una división. Y aquí es positivo n. Pero es la misma, se los acabo de demostrar. Y ustedes pudieran decir, ok, la primera parte está bien. Ya me acabas de demostrar que esta parte yo ya la habíamos tenido en clases. Y esta también ya habíamos visto esa clase. ¿A dónde nos vamos? Anualidades. Ahí está. Y me voy a llevar esta fórmula. Bueno, nada más la fórmula, esta. Nada más me voy a llevar esta fórmula. Ahí está. Entonces, la anualidad sabemos que es el pago constante por un tiempo determinado. Ahí están los 10 pesos, ¿verdad? Es un pago constante. Déjenme hacer un poquito abajo para ver la fórmula. Es, bueno, principal es igual. Dice anualidad. La anualidad son 10 por, abro dos veces paréntesis, 1 menos, abro dos veces paréntesis, 1 más la tasa de interés, que es el de rendimiento, 15% dividida entre 12, cerramos, y esto es elevado, esto ya lo vimos, a la negativo 120, cerramos dos veces, y esto está dividido entre 15 entre 12, y cerramos. Ahí está. Este que nosotros aquí acabamos de realizar, se los estoy enmarcando y se los voy a poner de color azul, es exactamente el mismo de aquí. ¿Sí o no? Nada más déjeme quitarle, ahí está. Quitarle algunas 10 milésimas. ¿Es el mismo o no? La respuesta es sí.
Este tema ya lo vimos, nada más que es combinar interés compuesto con anualidades. Esa es la diferencia. ¿Ven ustedes? Entonces, aquí nosotros ya tenemos que es adecuado, esta fórmula es adecuada. Y la interpretación, recuerden que nos están preguntando, ¿cuánto debería de pagar el día de hoy por un bono? ¿Cuánto debería de pagar el día de hoy por un bono? Si yo quiero un rendimiento del 15%, pues fíjate, tienes que pagar 845 pesos con 4 centavos para tener un rendimiento del 15% anual, ¿eh? Oye, no, pero ¿qué crees? Que no quiero del 15, quiero del 16. Entonces, si tú quieres del 16, busca una inversión con esas características en donde pagues como máximo 801 pesos con un centavo. Y si quiero ganar 20%, fue a 1000, perdón, a 2000. Ahí está. Paga 655 con 3 centavos. No, pero yo no quiero ser tan exigente. Yo nada más 10%. Bueno, si tú estás interesado en ganar 10%, ¿sí? En este momento tú deberías de pagar por la inversión 1126.12. 1126.12. Dices, es más. O sea, el precio, el valor nominal es 1000 y el valor de redención es 1000. ¿Por qué voy a pagar más? Porque tú estás pidiendo menos de lo que te están ofreciendo, porque ellos están ofreciendo el 12% en cupones y tú quieres menos. Ok. Entonces, si yo nada más quiero ganar ese 12%, vean cuánto salió, pues paga 1000. Si tú quieres obtener una ganancia de lo que te están dando como inversión ellos, el 12%, si ese es lo que tú quieres de rendimiento, vean, 12% quiero de rendimiento y 12% es lo que me están ofreciendo, pues lo que tengo que pagar es el valor nominal, 1000. Ahí está, 1000. Se comprueba. Obviamente no voy a querer 12%, pues yo voy a querer tal vez un 15%. Entonces tienes que pagar 845. Y ustedes tal vez van a pensar, pero ¿cómo? Es que ya no entendí. ¿No te lo van a vender a 1000? No. Dentro del mercado de valores, las inversiones suben y bajan de valor. Así como las acciones suben, bajan, etcétera. ¿Sí? Hay algunas ocasiones en que están sobrevaloradas o subvaluadas. En el momento en que nosotros nos demos cuenta que esta inversión vale aproximadamente 845 pesos, significa que nosotros podemos ganar 15% de rendimiento cuando ellos están ofreciendo el 12%. ¿Y eso por qué es así? Porque el valor real de la inversión, real, es 1000. Pero en el mercado de valores me lo están vendiendo en 845. Por eso, no se casen de que siempre va a valer 1000. No. El mercado de valores sube y baja el valor de las inversiones todo el tiempo, todo el tiempo. Bien, vamos a probar esta fórmula. Quiero probarla. La voy a copiar y me la voy a llevar para acá. Ahí está. Yo sé que el interés es de 10, ¿verdad? Aquí yo ya lo tengo, sé que es de 10. Es más, aquí lo voy a poner
el cupón tiene un valor de 10 pesos. Entonces aquí lo que quiero determinar es el cupón para ver si funciona muy bien mi fórmula. Quiero saber cuánto vale el cupón. Entonces tenemos que el cupón es igual, abro paréntesis, precio de mercado. El precio de mercado es 845, ¿verdad? 845, déjame ver si estamos bien. Sí, 15%, porque lo había modificado. Ahí está. Precio de mercado 845. Menos, abro paréntesis, valor de redención. Valor de redención son 1000. Sigan la fórmula, ¿eh? Aquí estamos. Valor de redención, precio de mercado menos valor de redención por 1 más la tasa de rendimiento. Ok. Entonces después es por, abro 2 veces paréntesis, 1 más la tasa de rendimiento. La tasa de rendimiento es 15% entre 12. Ahí está. Cerramos el paréntesis. Y esto es elevado a la negativo n, que son 120, negativo 120. Cerramos 3 veces paréntesis, entre, abrimos 2 veces paréntesis, 1 menos, abrimos 2 veces paréntesis, 1 más la tasa de rendimiento, que aquí la tenemos, cerramos el paréntesis, y esto es elevado a la negativo 120 otra vez. Ahí está. Cerramos 2 veces paréntesis entre la tasa de rendimiento y cerramos paréntesis. Ahí está, ya tenemos nuestra fórmula. Vamos a ver si funciona. Entonces tenemos que el cupón es igual 845 menos 1000 por, y hacemos la primera suma. Ahí está. Y esto es elevado a 120 negativo entre 1 menos, hacemos la siguiente suma, 1 más la tasa de rendimiento. Y esto es elevado a negativo 120 entre la tasa de rendimiento. Ahí está. Seguimos nuevamente la fórmula. El cupón es igual al precio de mercado menos 1 por, y ahora sí lo elevamos, esta cantidad elevada a negativo 120 entre 1 menos, abrimos paréntesis, y ahora vamos a elevarlo, esta cantidad elevado al negativo 120 entre la tasa de rendimiento. Por lo tanto, tenemos que el cupón es igual a 845 menos, aquí hago ahora sí esta multiplicación. Y esto es entre 1 menos, no, ya haría aquí la resta, 1 menos 0.22. Y esto es entre la tasa de rendimiento. Después nos dice que el cupón es igual, pues ya podemos hacer la resta directa, este menos este. Y esto es entre otra división. Por lo tanto, tenemos que el cupón es igual a una división. Ahí están los 10 pesitos. Quitamos los ceritos. Ahí está. Esta cantidad
que se las voy a poner de un color, de este colorcito, es igual que esta. Ahí está la comprobación. Por lo tanto, esta fórmula que yo les estoy presentando en este momento, sí funciona. Sí funciona esta fórmula. Después vamos a traer la siguiente fórmula para determinar la tasa de interés, que es esta. Quiero que ustedes analicen esta parte. Se las voy a señalar, pongan atención. Esta, la que les acabo de señalar. ¿La han visto en otra parte? Claro, la acabamos de ver, es esta. Es exactamente esta. Vean, esto es igual a esto. Ahí está. Entonces, pues entonces ya sabemos cuál es el valor de esta parte. Sabemos que es 10. Por lo tanto, tenemos que el interés es igual a 10. Ahí están 10. Yo creo que tenemos que abrir un paréntesis. 10 multiplicado n. N, sabemos que son 120. Aquí está, 120. Cerramos el paréntesis entre F. F es el valor de redención. Ahí está, 1000. Por lo tanto, vamos a realizar nuestra operación. Tenemos que 10 por 120 entre 1000. Tenemos que la tasa de interés es igual a una división. 1200 entre 1000, 1.20. Ahora, este sería, déjenme, 1200 entre... Bien, sale 120. La tasa de interés 120. Cuando es 12% anual. Vean, aquí me estaba equivocando. Anual. Anual. Si es anual, ¿por qué puse 120? Recuerden que estamos hablando de meses, 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 meses. ¿Cuántos meses tiene el año? La respuesta es 12. Entonces aquí es 12. Ahí está la tasa de interés. La tasa de interés, 12. Y aquí está la tasa de interés, 12. ¿Ven ustedes? Entonces, esta fórmula sí funciona. Nada más que tomen en consideración que acá creo que hasta la había puesto de manera inadecuada. Déjenme aquí el número de capitalizaciones en un año. Faltó. En un año. Ahí está. Lo demás sí queda igual, ¿eh? Y ya tendríamos el 12%. Y entonces sí funciona esta fórmula. Sería la comprobación. Como ustedes pueden ver, en la clase del día de hoy vimos el valor presente o precio de mercado de bonos y obligaciones. Tomen en consideración los datos. El precio de mercado fue la incógnita, que fue la que nosotros tenemos aquí. El cupón se determinó mediante I es igual a PIT. Por eso nosotros tenemos aquí el cupón. ¿Sí? Vean los datos. La tasa de rendimiento es la tasa de interés que el inversionista desea para sí mismo. El valor nominal es al valor en el cual se vendió o se vende en este momento. Si nosotros estamos exactamente en
momento en que se está ofertando esta inversión en su primer día, en su fecha de emisión, bueno, pues el valor es 1000, no, esa no es negociable, sino que posteriormente, pasando el tiempo, el público inversionista, de acuerdo a la oferta y la demanda, va a subir el precio o bajar el precio de esta inversión. Para ello, nosotros vamos a determinar que, aunque esta inversión ofreciendo el 12% de rendimiento y nosotros buscamos un 15% de rendimiento, hay que buscar la oportunidad dentro del mercado de valores mediante la oferta y la demanda para comprar esta inversión barata y que nos dé por lo menos el 15% que nosotros estamos buscando. Sabemos cuáles son los cupones, sabemos cuál es el valor de redención y el tiempo que dura la inversión. Ese es el ejemplo respecto a bonos y obligaciones. Vimos cómo se determinó el precio de mercado. Recuérdenlo, precio de mercado. Si nosotros queremos el 15% de rendimiento, este es al precio que debemos de comprar. Con todos estos datos, este es el precio que debemos de comprar. Si el precio está por arriba de esta cantidad, en 850, 860, seguramente, bueno, no seguramente, con el 100% de seguridad, no van a ganar el 15%. Si ustedes compran a este precio, sí ganan el 15%. Si ustedes compran por encima de este precio, no van a ganar el 15%. Si ustedes compran por debajo de este precio, van a ganar más del 15%. Y es igual a PIT, es la fórmula para determinar el cupón. Esta parte yo se los mostré para que ustedes se dieran cuenta que ese tema ya lo vimos. Es interés compuesto y es anualidad vencida. Es más, aquí se los voy a poner. Este es interés compuesto y este es anualidad. En este caso es vencida. Anualidad vencida. ¿Esta fórmula para qué nos sirvió? Para determinar el cupón. Pero ya teníamos este. Sí, pero esa es otra fórmula para poder determinar el cupón. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay? Que en nuestra fórmula aquí sí tenemos precio de mercado. Mientras que acá el precio de mercado era la incógnita. Esta era la incógnita. Precio de mercado era incógnita. Y aquí sí tenemos el precio de mercado. Esa es la diferencia. ¿Funciona? Ya lo demostramos. Aquí está 10 el valor de cupón y aquí tenemos 10 valor de cupón. ¿Para qué nos sirve esta fórmula? Para determinar la tasa de interés que está ofreciendo el cupón. En este caso, el 12%. Bien, la siguiente clase vamos a hacer otro ejemplo para que ustedes comprendan mejor lo que son bonos y obligaciones, pero también vamos a realizar una práctica en donde vamos a determinar el precio de mercado entre fechas de cupón. Este es un ejemplo de precio de mercado en fecha cupón. ¿A qué se refiere a fecha cupón? Vean, acá también les puse fórmulas en fecha de cupón. ¿A qué se refiere que todo esto? Que nosotros estamos comprando la inversión en el día exacto en que se tiene que cobrar el cupón. En el día exacto. Es decir, nosotros llegamos a comprar en el mercado de valores y nos damos cuenta que el día de hoy que queremos comprar se cobró la fecha cupón. Y entonces le decimos al vendedor, oye, véndeme tu inversión. Y el vendedor, sí, claro que sí. Pero él ya cobró la fecha cupón de ese día, ya lo cobró. Nosotros no lo vamos a cobrar.
El vendedor ya lo cobró. Nosotros como compradores no lo vamos a cobrar. Nosotros lo vamos a cobrar hasta el siguiente periodo cupón. A eso se refiere precio de mercado en fecha cupón. El día de hoy, nuevamente repito para que quede súper claro, el día de hoy que yo soy el inversionista, quiero comprar un bono o una obligación y me doy cuenta que el día de hoy se pagaron los cupones. Y entonces le digo a un vendedor, oye, véndeme tu obligación, véndeme tu cupón, perdón, véndeme tu obligación o tu bono. Me dice, claro que sí, te lo voy a vender, aquí está. Oye, ¿y el cupón? ¿Qué te va a decir el vendedor? El cupón yo ya lo cobré. ¿Por qué? Pues porque yo tengo el derecho de cobrarlo, no te lo voy a dar a ti. Si te lo doy a ti, te lo cobro a ti. Obviamente nosotros como inversionistas vamos a comprar lo más barato. Entonces, en el momento en que nosotros queremos comprar y el vendedor, en su caso vender, es la fecha en que se cobró el cupón. Esto que nosotros hicimos el día de hoy es cuando la fecha en que el cupón se cobró fue es cuando nosotros queremos comprarlo. Cuando se cobró el cupón es cuando nosotros queremos comprar la inversión. El cupón del día de hoy no lo vamos a cobrar nosotros, ya lo cobró el vendedor y nosotros nos hacemos de la inversión el día de hoy. Ahora, ¿qué pasa si lo quiero comprar en 2 días, en 3, en una semana, en un mes, que tal vez el cupón es trimestral? Si el cupón es trimestral y yo me tardo 15 días en comprarlo después de la fecha cupón, pues entonces tenemos que hacer un cálculo. ¿Por qué? Aquí la cuestión que ustedes deben de comprender es por qué, si el día de hoy, que es la fecha en que se cobró el cupón, ¿por qué lo cobró el vendedor y no lo cobramos nosotros como compradores? La respuesta es que el vendedor tuvo en su poder los bonos y las obligaciones durante todo ese mes o durante todo ese trimestre. Y al tener en su poder el vendedor que nos está vendiendo el bono o obligación, lo tiene en su poder durante todo ese periodo, ya sea mensual como en nuestro ejemplo, pues él es el que tiene el derecho de cobrar ese interés, ese cupón, porque él es el que tenía el bono o la obligación. Ahora, si se paga el cupón, en este caso que es mensual, y a la semana siguiente, nosotros compramos este bono obligación, bueno, el vendedor ya tuvo una semana el, el bono u obligación y nosotros nos lo vamos a quedar el resto del mes. Eso es lo que vamos a ver la siguiente clase. ¿Cuál es el precio de mercado respectivamente a ese bono u obligación? ¿Sí? Recuerden que estamos viendo bonos y obligaciones, el precio de mercado. Creo que este es pues en realidad el tema principal, precio de mercado de los bonos y obligaciones. Empresarios, inversionistas, porque ya estamos entrando a inversiones. Hasta aquí la clase del día de hoy. Recuerden que la siguiente clase vamos a ver otros ejemplos. Ahorita ocupamos mucho de nuestra clase para hablar de los principios, pero ya la siguiente clase ya vamos a ver ya más práctica para que ustedes estén fortalecidos en esa parte. Cuídense mucho, les mando un abrazo. Hasta luego.